Vamos a ver la función seno en tiempo continuo. Para ello debemos conocer su ecuación y su respectiva gráfica, que son las siguientes. En esta ecuación, donde la señal x de t está dada por a por seno de omega por t más un ángulo alfa, a vendría a ser la amplitud, que en su gráfica sería la unidad. T va a ser el tiempo que está representado en el eje de las x. Omega es la frecuencia en radianes por segundo, que va a ser 2pi por f, donde f es la frecuencia en hercios, es decir, ciclos por segundo. Esto sería un ciclo en un segundo, entonces la frecuencia de esta gráfica sería de 1 hercio. Y T mayúscula es 1 partido f, que nos indica el periodo de la señal, que en este caso sería 1 segundo. Y el ángulo es la fase. Esto vamos a realizarlo en MATLAB. Listo, ahora que estamos en el programa de MATLAB, vamos a graficar nuestra señal seno. Para ello ocupamos estos comandos para borrar cualquier variable que hayamos tenido guardada con anterioridad. Para recordar, la fórmula para graficar el seno es a por seno por 2 por pi por f por t y más la fase. Declaramos una variable t que va de 0 a 1 con saltos de 0,001, que va a ser nuestro vector de tiempo. Declaramos otra variable que va a ser a mayúscula, que en este caso va a valer 1 y va a ser nuestra amplitud. Declaramos la variable fa, que va a valer 0, una variable f que va a valer 1, que va a ser nuestra frecuencia, y fa va a ser nuestra fase. Nuestro periodo t va a ser 1 partido f, y nuestra señal x va a ser la amplitud por el sin de 2 por pi por f por t y más la fase. Utilizamos el comando plot para poder graficar nuestra señal. Damos el vector de tiempo, la señal de color azul, y utilizamos este comando para aumentar el grosor de la línea. Procedemos a correr el programa y obtenemos la gráfica del seno. Vamos a cambiar la amplitud. En primero ponemos 3 y podemos observar que ha cambiado la amplitud de nuestra señal. Ahora vamos a cambiar la frecuencia. Vamos a poner de 2. Significa que va a haber 2 ciclos en ese segundo. Se repite la señal. Un ciclo, 2 ciclos en un segundo, que es el periodo. Si cambiamos nuevamente la fase y ponemos un valor de 4, significa que vamos a tener 4 ciclos en un segundo. Ahora, para dar el valor del periodo y ahora encontrar su frecuencia, cambiamos estas variables. Entonces aquí ponemos que t mayúscula va a ser 2 y ese va a ser nuestro periodo, y la frecuencia mediante la fórmula, que va a ser 1 partido el periodo.
como tenemos de periodo 2, tendríamos que también cambiar el tiempo, que valdría de 0 a 2 segundos. Entonces, mediante su periodo podemos encontrar la frecuencia. Si corremos el programa, podemos observar que en el periodo de 2 segundos tenemos un ciclo y su frecuencia sería 0.5. Si cambiamos de nuevo el periodo a 1 segundo, y corremos el programa, tendríamos dos señales, un ciclo en 1 segundo y otro ciclo en otro segundo. Como tenemos el vector de tiempo que va hasta 2 segundos, se repite la señal. Tendríamos un ciclo en 1 segundo y otro ciclo en otro segundo. Ponemos como estaba todo antes y vemos que tenemos la señal normal. Ahora vamos a cambiar su fase. Recuerden que si a un seno sumamos pi medios, se convierte en un coseno. Si corremos el programa, podemos observar que tenemos el coseno de esa señal. Listo, para ver de mejor manera, grafiquemos las dos señales en la misma gráfica. Utilizamos el comando hold on. Copiamos esta línea de comando. Aquí su fase va a ser pi medios. Y cambiamos la señal por x1. Copiamos esta otra línea de comando. Ponemos de color rojo. Aquí que la línea salga segmentada. Y aquí la variable x1. Corremos el programa y podemos observar que tenemos de línea azul segmentada la función seno y la función seno, pero con un desfase de pi medios, que sería una coseno. Borramos esto y ponemos como estaba todo la forma original de nuestra función seno. Y para graficar la función coseno simplemente ocupamos la función cos. Graficamos y obtenemos la función coseno de nuestra señal. Lo mismo, si queremos cambiar el periodo, ponemos el 2, graficamos y tendríamos 2 ciclos en 1 segundo. Ahora vamos a ver la función seno en tiempo discreto. Para ello debemos conocer su ecuación y su respectiva gráfica, que son las siguientes. Es la misma que en tiempo continuo, solo lo que cambia es en vez de t va a ser n, que son las muestras. A va a ser la amplitud, que para este ejemplo va a valer 2 unidades, n son las muestras como mencionamos, omega va a ser 2pi por q partido r, que es la frecuencia de radianes por muestra, donde q va a ser las frecuencias en ciclos por muestras y r va a ser las muestras, en este caso 10 muestras. Esto quiere decir que va a haber un ciclo en 10 muestras. Si en q damos un valor de 2, significa que va a haber 2 ciclos en esas 10 muestras. Más detallado vamos a verlo en la programación en MATLAB. Listo, ahora vamos a realizar la gráfica de la función seno en tiempo discreto. Recuerden que la fórmula va a ser la amplitud por el seno de 2pi por q por n
partido R y más su fase. Entonces, declaramos la variable n, que va a ir de 0 a 20, que son números enteros, y esas van a ser nuestras muestras. Otra variable a, que va a ser de 2 y es nuestra amplitud. Ponemos que la fase va a ser 0, en este caso. Q va a tener un valor de 1, que van a ser los ciclos por muestra. Y la variable R, que va a ser 20, que van a ser las muestras por Q ciclos. Es decir, en esas 20 muestras va a haber un ciclo. O si damos a Q, que va a ser 2, en esas muestras va a haber 2 ciclos. Entonces generamos nuestra señal, que va a ser la amplitud por el seno de 2 por pi por Q por n partido R y más su fase. Esa va a ser nuestra señal discreta. Para obtener de la gráfica la función discreta, utilizamos el comando stem. El vector de las ejes de las x, que va a ser las muestras, en este caso n, nuestra señal x, el color azul, y ese comando para mejorar el aspecto de la línea. Procedemos a correr el programa y obtenemos la gráfica. Y ahí podemos ver que tenemos un ciclo en las 20 muestras y con una amplitud de 2. Bien, ahora cambiemos a 2 de esa frecuencia. Sería que vamos a tener 2 ciclos en las 20 muestras. Ahora cambiemos el periodo. Si el periodo valiera 30, las muestras también pongamos de 35. Significa que en 30 va a haber 2 ciclos. Pero como nosotros tenemos que las muestras van hasta 35, el vector de muestras va hasta 35, continúa la gráfica. Pero el periodo de esa función es de 30 muestras y los ciclos eran 2, su frecuencia. Recuerden, si sumamos pi medios a su fase, obtenemos el coseno y tendríamos 2 ciclos del coseno por las 30 muestras. Para que sea mejor, pongamos que es de un ciclo y solo con 20 muestras. Y podemos observar que tenemos un coseno en 20 muestras. Bien, ahora si queremos graficar el coseno, simplemente ponemos coseno, la función coseno, esto ponemos 0 y obtendríamos el coseno de esa función. Recuerden que si a un coseno le restan pi medios, obtendríamos el seno. Y ahí tendríamos seno y coseno en tiempo discreto.